Sí, y continuamos. Lo que les venía diciendo, bueno, otro ejemplo de cómo han cambiado los criterios a lo largo de las comunicaciones nacionales se puede ver en lo que viene siendo el grupo el grupo de vegetación selvas, donde en algún momento los criterios eran de altura, en la tercera comunicación, en fenología, digamos, en criterios ecológicos, en la quinta comunicación, de nuevo, alturas, y bueno, lo que actualmente utilizamos en el BURI, en la sexta comunicación, es criterios ecológicos. ¿Cuál, perdón? Así es. La selva espinosa, es que hay dos selvas. Aquí era una cuestión, en la cuarta comunicación hay dos selvas, una perennifolia y una caducifolia. Y se puso de acuerdo al criterio fenológico, la selva perennifolia caducifolia se metió a las selvas caducifolias, y la selva perennifolia, la otra se metió a la perennifolia. Es decir, aquí no el criterio de meramente fisonómico, sino se considera el criterio fenológico. Es decir, al interior de las selvas caducifolias tenemos todas las fisonomías diferentes, que para Rendoski, por ejemplo, en los matorrales, pues en todas las, si son, por ejemplo, en matorrales crasicaules, si son los de cactáceas columnares o globosas, etcétera. Sí, adelante. Así es. Sí, justamente trata de seguir estos criterios fenológicos que están más determinados por las cuestiones ecológicas recientes, el clima, la disponibilidad de agua, ¿no? Y es que es lo que más tiene que ver, o lo que más se asocia en su momento con los sensores, ¿no? Sí, por favor. A lo mejor no sé si valga la pena revisar cada uno de los, digamos, de los principales cambios que hubo en las series, pero bueno, consideró varios, cómo se venía reportando y cómo se reporta ahora. La siguiente. Incluso en la misma tabla, no sé, me parece, si en la misma tabla que ustedes tienen, la tabla de correspondencia, donde están las 221 o 217 clases, está cómo se reportó, cómo se metió cada una de estas clases de INEGI en cada una de las comunicaciones nacionales. Creo que está la tercera, creo que está en esa versión. De cualquier manera, si no está, pues no hay problema que se comparta. De tal manera que cómo fue cambiando la agrupación bajo los diferentes reportes que ha generado el país. Que están, además de las comunicaciones, está también los reportes del FRA, cómo los criterios o qué clases se han metido en qué grupos, y y me parece que otros sistemas de agrupación. Digo que en este caso, digamos, los estados tuvieran algún criterio diferente, bien puede ser una columna. Lo interesante de la tabla y de todo el trabajo que se ha generado es que, partiendo de que los tipos de vegetación es la información fina a nivel terreno, la variante más bien ya por estado viene siendo la resolución espacial. Si bien puede haber algunas nuevas variantes a nivel de vegetación, de tipos de vegetación, consideramos que bien no se pueden despegar mucho de lo que se conoce para México a nivel de terreno, que es el sistema de clasificación de Miranda y Hernández X. Habrán algunas propuestas de que al interior de un bosque de pino yo reconozca otros tipos, otros subtipos de pinos más estacionales que otros. Digamos, finalmente, si no se pierde esa coherencia jerárquica con un sistema que tenemos como base, pues se podría trabajar sin problema, ¿no? Pensemos en
en criterios ya de escuela europea, por ejemplo, de agrupaciones o de asociaciones vegetales, donde hay variaciones de la asociación del determinado pino con determinado grupo de plantas o de herbáceas, tomando como referencia a INEGI, creo que no tendría mucho problema, siempre y cuando viéramos en esta serie, toda esta serie temporal, que no generemos clases ambiguas, es decir, clases que pertenezcan a dos grupos. Se procuró justamente que el sistema de clasificación fuera jerárquico, de tal manera que se pudiera desagregar quizá. Pensamos que es difícil, o es, a lo mejor es muy, no difícil, sino más bien no es a grandes, no va a tener grandes cambios la desagregación de este sistema de clasificación, puesto que viene de un, como les decía, de un trabajo que se hizo a nivel de terreno, ¿no? Son tipos de vegetación que uno va a campo, a veces con dificultad lo reconoce en campo. Que encontrar una subdivisión todavía más fina, pues se ve difícil. Pero de cualquier manera, la idea es que cualquier sistema de agrupación o de desagregación de INEGI tuviera o considerara criterios de no generar clases ambiguas, ¿no? Que pertenecieran a dos clases, ¿no? Sí, perdón, Juan Carlos. Porque tal vez lo ideal sería reportar 221 estratos. Ya ves que IPCC nos da categorías, subcategorías. Tal vez se pudo haber hecho el análisis en las 221 categorías de INEGI, pero tal vez no había información suficiente del INFIS para generar factores de emisión para cada una de esas 221 categorías. Entonces, si al momento de agrupar tiene un efecto, investigar o saber de antemano. Además, si vas a tener muestra suficiente para generar factores de emisión para esa subcategoría. No sé si se entendió mi pregunta. De entrada, ajeno, y justamente, pero sin olvidar, la intención de poder generar o considerar una relación con los factores de emisión que se van a reponer, es decir, con las parcelas o con el tamaño o el tamaño de muestra para cada uno de los estratos o de las clases. Lo que sí es cierto es que es un sistema, al ser jerárquico y de varios niveles, es decir, entre el nivel más general que viene siendo, por ejemplo, de acuerdo a IPCC o AFRA, bosques o tierras forestales, donde incluye un montón de tipos de vegetación, antes de llegar al nivel más fino de desagregación, que son las 221 clases, hay niveles intermedios de agregación, de tal manera que dependiendo aquí, por ejemplo, a nivel nacional, utilizando todas las parcelas del inventario, pues se puede ver en qué nivel de desagregación o de agregación, depende, podemos tener el mejor tamaño de muestra sin subutilizar, pero tampoco sin sobreutilizar tamaño de muestra para clases que a lo mejor tienen un tamaño de muestra muy grande. Lo que quiero decir es que al ser un sistema jerárquico de varios niveles, nos permite, incluso se va muy reflejado en los estados, si ese nivel de desagregación, para ese nivel de desagregación no tengo una parcela o no tengo información de campo que me sirva para reportar un factor de emisión. Entonces yo tendría que irme hacia arriba y agruparla, pero digamos hay una propuesta de que con qué otra clase se puede agrupar que tenga esta correspondencia, y si no me alcanza el tamaño de muestra, pues hacia qué otra entonces me puedo agrupar. Por un lado o por otro lado, sí quito los límites del estado y utilizo factores de emisión para ciertas regiones, ¿no? Es decir, el del estado contiguo, ¿no? Entonces, digamos, esta es un poco ajeno, pero sí trata de atender justo esta necesidad de que, es ajeno al tamaño de muestra. Lo que pretende mostrar es que tenemos un sistema con 221 clases, 217, 221 clases, a nivel más desagregado, y muchas clases intermedias con las cuales se pueden jugar de una manera coherente sin generar clases ambiguas, ¿no? Entonces aquí ya es a donde se puede jugar, como les decía, agrupando
o utilizando o cambiando un poco la perspectiva de sacar los límites del estado, solamente del estado para el dato de actividad, la superficie, y utilizar factores de emisión regional, es decir, para un grupo de vegetación, un tipo de vegetación que es compartido para ese estado, ¿no? Sí, no sé si contas. Es de que sí, si vas a reportar a un nivel de estrato muy fino, ¿no? Por ejemplo, un bosque de galería, el inventario nacional ha de tener 1 o 2 puntos, ¿no? Entonces ahí sí te impacta el tamaño de muestra. Pero como aquí el bosque de galería se fue a terrenos forestales, creo, pues lo agrupa, ¿no? Entonces, a ese nivel de reporte siento que no impactaría. Ahora, si el reporte va a ser ya así muy desagregado a esos estratos, pues entonces sí, ¿no? Pero en este caso, pues sí lo absorbe. Sí, digamos, en clases del mismo INEGI a nivel nacional no alcanza el inventario nacional, que es la principal fuente de información para generar los factores de emisión, no alcanza. Entonces, aquí, digamos, el Estado si utiliza un zoom del nacional, pues mucho menos, ¿no? Pero sí también define la estrategia del Estado para poder decir este tipo de vegetación que yo lo tengo, no tengo un tamaño, no tengo yo información de campo, entonces yo hacia allá me dirijo, ¿no? Para generar una intensidad de muestreo. Y un buen ejemplo es el bosque de galería, ¿no? Que no tenía información de inventario, pero sí considerando los criterios de las comunicaciones anteriores y lo que les mencionaba del mismo sistema jerárquico del INEGI, de estos criterios, el bosque de galería se agrupa con otras asociaciones similares en cuanto a su condición ecológica y se toman como un solo estrato, ¿no? Hay modificaciones, no es estrictamente a lo que corresponde al grupo de vegetación, ustedes en su tabla lo pueden ver, en la tabla de correspondencia. Incluso se ve mucho más claro en un grupo de vegetación que para INEGI se le llama especial otros tipos, que incluye muchas cosas que no cupieron en varios lados, que de entrada, para no perder esa coherencia con el histórico, por lo menos se separó en ese especial otros tipos en los que tenían una estructura más arbolada de aquellos que eran menos arbolados. Se representa estos por la línea media, es decir, estas entre tierras forestales y praderas hay tanto matorrales, xerófilos, especial otros tipos de acuerdo a INEGI, y vegetación hidrófila, que bien puede estar considerada de acuerdo a IPCC como tierras forestales o como praderas. Praderas no en el sentido que conocemos de un pastizal, digamos, ¿no? Es una gran categoría praderas que tiene tipos de vegetaciones que no tiene la tierra forestal como estructura, composición de especies arboladas, con determinada cobertura, es decir, son más ralos, ¿no? Tipos de vegetación. Se los pongo con un ejemplo. Por ejemplo, la vegetación hidrófila del lado de praderas es el popal y el tular. Es hidrófila. Y de este lado está el manglar. Es decir, como tierra forestal está el manglar. Ambas para INEGI, todas estas para INEGI es vegetación hidrófila, pero la pudimos distinguir para poder, de acuerdo a los criterios de IPCC, pues meterlas en o tierras forestales o praderas. En un sentido amplio, no pastizal, que está incluido el pastizal, que es el recuadro, que está totalmente incluido en praderas. Lo mismo para matorrales xerófilos que tienen más especies leñosas, no porque no las tengan las otras, sino cuya predominancia de especies leñosas es mayor. Por ejemplo, un matorral subtropical, bueno, que se quedó en Sonora, ¿no? Un sarcocaule que tiene especies leñosas con un micrófilo o con un rosetófilo, es decir, que no tiene tantas especies leñosas que lo haga pertenecer a la categoría de tierras forestales. Bueno, todas estas finuras que no las tengo ahorita así a la mano, están
de manera explícita en la tabla de correspondencia de dónde se metió cada cosa, ¿no? Cada tipo de vegetación. Pero, pues está ahí. Este es equivalente a ambas. Estas me imagino que ya la han visto, ¿no? En algún momento, no sé. Pero es una forma esquemática de cómo está el sistema de clasificación del INEGI agrupado a las clases de IPCC. La siguiente. Perdón. La siguiente, por favor. Bueno, esto ya les había mencionado. Dentro del tipo de vegetación, si reconocemos vegetación primaria de la secundaria, de acuerdo a estos criterios, podemos detectar los cambios que hay al interior de tierras forestales que permanecen como tales, ¿no? Es decir, degradación y recuperación en este sentido. La siguiente. Y bueno, es importante, y ese solo es un ejemplo, de que en una serie de tiempo, es decir, la mayoría de los trabajos que tenemos, incluso las clasificaciones, nuevas clasificaciones que se están haciendo con el sistema de monitoreo satelital, con los diferentes tipos de imágenes, si bien son clasificaciones de cobertura, se han hecho ejercicios justamente de un ensayo y error entre coberturas y tipos de vegetación, agrupaciones, de tal manera que el árbol o la clasificación total no sacrifique ramas individuales de esta clasificación versus digamos, la consistencia total de la clasificación. Lo que quiero decir es, lo que hace ustedes son expertos en esto, un sistema de clasificación por sensor remoto, pues no le importan los tipos de vegetación, ¿no? Pero sí le importa que consideren ciertos criterios que son comunes para que se puedan agrupar. Y que si modifican este criterio, seguramente se les mueve la rama de la clasificación y entonces ahora esa clase se les junta con otra, etcétera. Entonces, trata justamente de atender de manera conceptual esos posibles cambios que pueda haber en las clasificaciones con sensores, ¿no? Trata de ir en ese sentido, ¿no? Esta clasificación conceptual con una clasificación que por sensores se va a venir dando y que depende mucho de las condiciones ecológicas, ¿no? De la disponibilidad de agua. Este es un ejemplo solamente de que ayuda a entender por qué es importante tener esto muy, muy, muy claro para el BUR, para IPCC o incluso a nivel de FRA, a nivel grueso, ¿no? Comúnmente nosotros obtenemos cifras de tierras forestales de acuerdo a IPCC, pero en un sentido más amplio se parece más a la definición de bosques para México, de acuerdo a la ley, que es más amplio, a la clasificación que el FRA considera para lo que es estrictamente bosques, que debe de cubrir cierto porcentaje de cobertura y altura, y que viene siendo un subconjunto de tierras forestales. Entonces, de tal manera que si nosotros vemos los procesos que hay de deforestación a través de los criterios de FAO, pues pueden ser son totalmente diferentes a los que vamos a tener por IPCC. Si no consideramos, por ejemplo, que otras tierras boscosas para IPCC también son tierras forestales, entonces eso no. Si en los reportes anteriores decimos que la deforestación es determinada de acuerdo al FRA o la cifra oficial, pues estamos viendo solamente un subconjunto de tipos de vegetación incluidos aquí de acuerdo a los criterios, que ustedes los pueden ver ahí en la tabla de correspondencia, para poder determinar que todo lo que se pasó a tierras de bosques a otras tierras, pues es deforestación. Entonces, si no tenemos claro esto, estas agrupaciones, pues son definitorias al momento de definir qué es deforestación, de acuerdo a quién. Entonces esto ayuda mucho a entender incluso las propias cifras, ¿no? Que tenemos, pues podemos tener varias cifras, ¿no? De acuerdo a los criterios que consideremos. Y bueno, esto salva de alguna manera un sistema jerárquico, donde no hay clases ambiguas, donde trata de tener una correspondencia a la parte conceptual con la parte de sensores, ¿no? La parte práctica. ¿Y la siguiente? Y pues, no sé si haya, perdón, me fui demasiado rápido.
No sé si hay alguna pregunta o alguna duda, además de las que ya amablemente hicieron ver, o en algo en lo que habrá que regresar un poquito porque a lo mejor no lo dije. Buenos días. Hay casos en campo donde nos hemos topado con bosque de pino abierto, pero parece que es degradado, pero no lo es. Es más bien las condiciones que da ese tipo de cobertura, pues viene siendo la profundidad de suelo, que tanta profundidad efectiva de suelo hay. Pero si a primera vista, pues dice, está degradado este bosque de pino abierto. Pero si te fijas en el histórico, en una ortofoto, ese ha sido su estado natural. Entonces, son como que clasificación, son como clases que pues, tú llegas como que ves en una ventana de tiempo. Pero si te fijas, ahí eso ha sido su estado natural pues por las condiciones edafológicas. Y en cambio hay otros lugares donde sí ha sido totalmente degradado. Son como que esos dos casos donde sí es muy fácil que te asignes un criterio o una etiqueta a ese tipo de cobertura, pero es su cobertura natural. Sí, gracias. Digo, para no ir tan lejos, si bien es así como se reportó el BUR y la sexta comunicación, hagamos un ejercicio y es un punto de oportunidad para los siguientes reportes. Si partimos de, por ejemplo, el bosque de pino, ¿no? Y esto no, incluso a nivel ya del estado, donde puede haber variantes o expresiones diferentes, zonales o azonales de algún tipo de vegetación, donde sigue siendo primaria, donde no ha sido menos perturbada, digamos, pero su condición es abierta, digamos, de manera natural, ¿no? Entonces, pensemos en el bosque de pino a nivel nacional, cuyo tamaño de muestra es grande a nivel nacional, donde estamos metiendo, de acuerdo a INEGI, estamos metiendo los bosques de, por dar un ejemplo, los bosques de Oaxaca, los bosques de pino, alguna parte de Oaxaca, la parte más húmeda, o de acá de Veracruz, Hidalgo, de los bosques de Pinus pátula, y algunos bosques de acá de la parte central de Zacatecas, ¿no? Que ambos casos son bosques primarios, pero si consideramos que el criterio de vegetación secundaria, herbácea quizá o arbustiva de ese bosque primario de Oaxaca, a lo mejor tiene más ni siquiera se parece al bosque primario de Zacatecas, no sé si me explico. Es decir, este gran grupo de bosque de pino, y no se diga bosque de coníferas, que es decir, un nivel de agrupación más general, seguramente en los estados no obedece necesariamente las necesidades. De ahí entonces que, pues, por ejemplo, ¿no? El bosque de coníferas haya una subdivisión de las diferentes expresiones que puede tener el bosque de coníferas, de entrada a nivel nacional y después a nivel subregional, estas diferentes variantes, ¿no? Que sí, es algo que es cierto, ¿no? Y que de alguna manera pues se tendría que ir afinando, se tendría que ir considerando los umbrales de lo que viene siendo de acuerdo al estado, de acuerdo a la región, que es un bosque menos alterado de un bosque alterado, y que no considerando todos esos criterios de cobertura, incluso de altura, ¿no? Entonces, un área de oportunidad del nacional, salud, es para despertar. Un área de oportunidades es justamente estos tipos de vegetación cosmopolita, una regionalización para hacer clases naturales al interior que obedezcan más a algo particular. Pensemos en el factor de emisión nacional de un bosque de, digamos, por ejemplificar, el factor de emisión del bosque de pino, que se lo asocia a bosques de pino de algún estado donde su biomasa, su carbono es mayor, su almacén de carbono es mayor, va a decir, no, pues ¿qué pasó? Yo los tengo más, mis bosques son más frondosos, pero y si ese mismo factor lo utilizamos en bosques donde su condición es más abierta,
pues va a decir eso, de esos yo quiero, de esos factores de emisión, ¿no? De esas densidades de carbono por unidad de área. Entonces, vale la pena pensar en esta subdivisión de manera ordenada, para generar factores de emisión e incluso datos de actividad pues más finos, ¿no? No sé si haya algo más. Y no sé si de alguna manera conteste tu pregunta. Listo, pues creo que sería todo. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Y de todos modos, si no lo viera ahorita, cuando venga a comer, que ya me gané la comida, por acá nos vemos. Y acá Listo. Platicamos. Muchas gracias, Rafa. Sí, ayer noté un poco que había ciertas confusión en la manera que hicimos la agregación de los tipos de vegetación para el reporte, y por eso que le pedí a Rafa que pudiera profundizar más en este aspecto. Creo que en el curso virtual y en el presencial quizá falta también profundizar. Estamos en la fase beta de estos cursos, entonces creo que podremos agregar y profundizar más en este tema en las dos presentaciones para futuros talleres y obviamente para mejorar el taller virtual.